Ahora sí, para terminar esta importante sesión, queremos invitar a la historiadora Lilia Vargas León de también la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, quien recibimos con fuertes votos de aplausos. Ella nos va a compartir el tema Documentación Histórica de Tagrachullo. Muy buenas noches, apreciado público, y agradecer por vuestra presencia y por tener tanto interés en el patrimonio cultural, arqueológico, que creo que para nosotros como cusqueños es la razón de ser peruanos, cusqueños y pertenecer a esta bonita cultura. Por favor, ¿quién está monitoreando las diapositivas? Gracias. Las exposiciones que me han antecedido han sido bastante explícitas. Creo que la información, documento para el arqueólogo es el material hallado, el bien que se aprecia a la luz de nuestros ojos. El historiador, básicamente, buscamos las fuentes históricas para sustentar y validar también lo que las ciencias sociales denominan el cruce de información en los ámbitos intelectuales, y en esta ocasión nos vamos a referir exclusivamente a Tagrachullo en un ámbito desarrollado básicamente en las provincias altas de nuestra región. Siguiente, por favor. El monumento arqueológico de Tagrachullo es denominada también María Fortaleza. Este lugar está declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante una resolución 954 del año 2010, el mismo que también le da el valor único y reconoce como bien patrimonial del Estado. A partir de su reconocimiento oficial, Tagrachullo no solo es un sitio arqueológico más en el destino turístico en nuestra región, en la provincia de Canas y específicamente en el distrito de Suycutambo, sino es un bien que para todos significa memoria arqueológica, memoria histórica y puramente identidad nacional, porque estuvo habitada por un grupo étnico bastante importante que ha abarcado no solo una extensión pequeña como es Canas, sino ha abarcado también una gran extensión a lo largo y ancho del territorio de la altiplanicie del Collao. Tagrachullo también es denominada María Fortaleza. Esta se encuentra dentro del territorio denominado de Tres Cañones, como lo hemos podido percibir en la exposición del arqueólogo Emerson. Dentro de estas comunidades denominadas Cerritambo, Mamanihuayta y Manturca, que son jurisdicción también de los distritos de Suycutambo y Coporaqui. Precisamente se encuentra entre los ríos Apurímac y Totorani, los cuales también lo hemos podido visualizar. Este territorio en el periodo prehispánico fue denominado el territorio Jatuncana. Jatun, como todos conocemos, es extenso, y Cana está denominando a este grupo étnico, a esta cultura asentada en este territorio de los Canas. Los Canas, siguiente por favor, han formado a ser un estado porque a lo largo y ancho del territorio altoandino han ocupado espacios estratégicos, han construido caminos para vincular sus pueblos, sus ayllus. Estas poblaciones que no solo han desarrollado la agricultura, sino básicamente también la ganadería. El origen etimológico de este contexto para nosotros es muy importante, ya que esta está vinculada a la existencia de una capilla de advocación mariana. María Fortaleza viene a ser una denominación que tiene su origen en el término español, castellanizado. María propiamente es referente a la Virgen María,
Y fortaleza también es el calificativo que le han puesto los españoles al llegar a nuestra sociedad, a todo monumento amurallado, a todo monumento, a un templo grande y magnificente, le han denominado fortaleza. Por tanto, para los primeros años de la conquista, aproximadamente para el periodo de 1535, cuando los españoles se constituyen en el recorrido del camino del Cusco hacia Arequipa, se tropiezan con este monumento tan importante y la denominan María Fortaleza. Y María, ¿por qué? Porque la orden dominica con la que los españoles llegaron al territorio andino tenía constituida de que todas las capillas primigenias del departamento del Cusco, a lo largo y ancho, actual departamento, y a lo largo y ancho del territorio andino, específicamente en el Tahuantinsuyo, debieran contar con esta denominación mariana porque se traía el mensaje de la nueva religión, que era el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como madre genuina a la Virgen María. Y su Hijo Jesús debiera ser representada a través de una cruz. En Tahrachullo es probable que las investigaciones arqueológicas hayan hallado un lugar ceremonial de índole católico superpuesta también al templo primigenio de los Canas, al templo de Jancocawa. Sin embargo, este nombre para nosotros es de suma importancia. Jancocawa se mantiene desde el periodo prehispánico a lo largo de la colonia, a través de la República y hasta nuestros días. Se consigna esta denominación para reconocer no solo una población prehispánica, sino a todo un contexto geográfico, territorial, económicamente activa en este territorio de los Canas. Los Canas, siguiente por favor, estaban también vinculadas no solo con nuestra sociedad desarrollada en los valles interandinos, sino también estaban vinculadas con las sociedades de la costa, con las sociedades del altiplano. Los Canas llegaron a ocupar las tierras de Ayaviri, llegaron a ocupar y asentarse en las tierras de Asillo, en las tierras de Puno. Vamos a encontrar en Juliaca, ahora conocido como Juliaca, en los contextos territoriales muy cercanos a Sicuani, Tinta, Yanaoca, Pampamarca, Sangarará, Acomayo, las cuencas hidrográficas de la Purímac hacia Omacha, Sawasawa. En todo este contexto vamos a encontrar habitando a los Canas, pero también cohabitando con otros grupos étnicos de tantísima importancia, como son los Lupaca, que provienen de Pucará, y como también habitando con las etnias chumpihuilcas, los parurinris, porque económicamente y comercialmente estaban vinculadas a través de caminos. Y ellos, ¿de qué manera realizaban sus transportes de alimentos? Era básicamente de aquellos animales que para ellos era su fiel compañero, los auquénidos, la llama principalmente, que era un animal de carga. Por otro lado, también es importante reconocer esta denominación de Tahrachullo. Tahra, se ha hecho la investigación respecto a este topónimo, que es de origen quechua. Tahra es un vocablo quechua que significa sonido. ¿Pero de dónde? Sonido de entre los metales. Tra. Es un término quechua vocálico que también nos va a implicar a nosotros de que en este contexto no solo se desarrollaba la agricultura y la ganadería, probablemente también la explotación minera, el uso de los metales, como bien claro lo ha mencionado el arqueólogo. Chullo es un término quechua que significa remojar, mojado, húmedo. Sin embargo, también chulluy deriva del término quechua que nos da a entender el derretido, el derretir.
Entonces, estaremos hablando de un contexto donde no solo se ha desarrollado la ganadería en sus máximas expresiones, ni solo la agricultura, sino también la explotación minera es probable. Por eso la gran cantidad de los metales hallados en los contextos funerarios, rituales y ceremoniales en las últimas investigaciones arqueológicas. Siguiente, por favor. Para entender Tajarachullo, nos tenemos que ceñir un tanto a la periodificación de ocupación. Tajarachullo no es un lugar únicamente ocupado en el periodo inca. Claramente anteceden los canas, anteceden los huari, anteceden los tiahuanaco, lo que implica que el origen de nuestra sociedad andina está estrechamente vinculada también con aquel caminar y andar de las culturas del Collao. El Collao está vinculada básicamente inclusive con Cusco. El origen de nuestra cultura también tiene como madre aquel vínculo con el altiplano. Recordemos a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Recordemos también nuestros mitos locales. El mito de los hermanos Ayar. Ambos confluyen con términos que se encuentran no solamente en el altiplano, sino también en la costa, en Pachacamac. Este término también lo vamos a encontrar en Pachacamac como tal, pero como Jancocawa, vinculada a un mito de origen del mundo a nivel del Tahuantinsuyo, a nivel de las culturas panandinas. En la época inca encontramos este espacio ocupado gracias a una especie de conquista, no sé si denominarla principalmente una alianza matrimonial. Sin embargo, han existido varios enfrentamientos para superponer a la cultura inca sobre los canas, porque los canas territorialmente eran aquellos protagonistas, hombres que de alguna manera no permitían el ingreso de foráneos. Por eso es que la cultura cana a lo largo del tiempo hasta nuestros días inclusive todavía conserva su propia identidad. Esta razón de ser de esta cultura permitía el desarrollo de sus poblaciones amuralladas en lugares elevados para poder visualizar y controlar su territorio, para poder vigilar quienes pasaban por los llanos y cruzaban los senderos hacia los confines de su territorio. Asimismo, también en este espacio de los Jatuncana vamos a encontrar que a la redonda de 15 leguas o más o menos se encontraba esta población de Ayaviri. En este contexto, todas las poblaciones vinculadas a la crianza de auquénidos, a la economía de intercambio entre las sociedades desarrolladas en pisos altitudinales con aquellas que se habían desarrollado en los valles interandinos. Siguiente, por favor. Y a este espacio, ¿quiénes llegaron a conquistar? ¿Qué gobierno llegó en la época de los incas? Probablemente los descendientes de Pachacute, Topa Inca Yupanqui, y quienes también no solo conquistan el valle del Vilcanota, sino llegan a los confines del territorio y por este mismo camino llegan hacia Caylloma, hacia Arequipa. Todos estos contextos que para nosotros tienen vínculo con el periodo inca. Pero ¿de qué dependía y para qué conquistaban los incas estos territorios? Los territorios canas, desde periodos precedentes a los incas, eran explotadores de la mina, conocedores del valioso valor genuino que tenían los metales, especialmente el oro y la plata. Conocían sus propios lavaderos en los mismos discursos de los ríos principales, ya que este espacio se había desarrollado en la cuenca hidrográfica del Apurímac. Las cabeceras del Apurímac y las nacientes del río Hablador
o del río Huaca, santuario para los incas, estaban en este contexto. En las cabezadas de Suycutambo y en las cabezadas de Coporaque vamos a encontrar lagunas vinculadas a las nacientes de este río tan importante para la agricultura y la vida en los valles interandinos, que a lo largo y ancho de su recorrido no solo han tenido y contado con Tajarachullo como lugar de asiento y ocupación humana, sino también han tenido otros que han tenido este mismo vínculo, otras pucaras, otras poblaciones que han tenido también este mismo valor, esta misma importancia económica, social, política y administrativa de su propio territorio, que han reconocido sus recursos de agua y pastos, porque esa era principalmente la fuente de vida y alimentación con la que contaban estas poblaciones. Cieza de León al respecto nos dice que esta población se encontraba habitando este contexto, siguiente por favor, este contexto, sin embargo, ellos reconocen que Jancocagua para 1551 ya es reconocida con este término. El topónimo es bastante antiguo, desde la colonia se mantiene a lo largo de nuestros días. En este espacio también se construye un templo sagrado. De ser cierta de que el agua era fuente de vida, este espacio constituida como un mirador, en el centro de un cañón, en el centro de un territorio, adyacente al camino principal del Capañán hacia el Contisuyo, tenía funciones rituales y ceremoniales básicamente vinculadas al agua, por ser la naciente de la fuente de vida que era el Apurímac. Y no solo el Apurímac, sino también el río Totorani, que son confluyentes para esta red hidráulica con la que contamos en esta zona. En este espacio de los Canas también vamos a encontrar poblaciones como los Chicuana o Sicuani, o los hoy llamados Sicuani, los Jatuncana, los Oruro, Cacha. Todos estas poblaciones se han caracterizado por construir templos sagrados dedicadas al hacedor del mundo, que es Huiracocha, dedicados también al sol y dedicados al agua. Básicamente porque el hombre andino desde épocas tempranas de su ocupación ha sabido reconocer el contexto donde venía habitando, del valor que tenía para él el sol, el agua y la tierra, los recursos principales que le permitían su desarrollo económico, porque de ellas dependía el sustento alimenticio y el intercambio económico de sus productos, porque lo primero que tenían que tener ellos para ofrecer a las poblaciones y realizar su trueque es contar con buenos productos como era la carne proveniente de los auquénidos. Esta población básicamente se caracteriza por la crianza de los auquénidos, y por ahí que existe el vínculo con los elementos culturales hallados como conopas, illas y otros elementos que están expresando el sentir y el vínculo estratégico que tiene la población con sus recursos y básicamente con la fuente de alimentos con la que contaba. Siguiente, por favor. Jancocagua también es conocida en las crónicas tempranas. 1553, otra vez Cieza de León nos refiere que Jancocagua es uno de los templos de mayor importancia, porque después del Coricancha, en un camino ritual, encontramos diferentes lugares de ocupación, pero ceremoniales, donde el templo no solo contaba con el espacio ceremonial principalmente dedicado a una determinada deidad, como era el sol, el agua y los recursos, sino alrededor de ellas se encontraban poblaciones
asentadas vigilantes y que también estaban dedicadas al culto, y de ellos dependía la manutención de esta y la supervivencia del culto y la ceremonia. Para ello contaban con tierras, aguas, pastos y ganado. Estos espacios en su gran mayoría estaban contextualizadas como el Hanan y el Urin, porque esta forma de administración dual de los recursos y de la sociedad devenía todavía como descendencia de la ocupación de las culturas en el Collao. Si contamos con la presencia tiahuanaquense o tiahuanaco o culturas del Collao como los Lupaca y los Pucará, en este contexto a lo largo de las provincias de Chumbivilcas, Canas, Espinar y las partes altas de Juliaca, Ayaviri, Asillo, y en este camino vamos a encontrar elementos vinculantes propias de estas zonas. Uno de ellos básicamente son las pucarás o las pucaras, aquellos espacios dedicados específicamente al culto a las deidades principales que permitía que el hombre se desarrollara. Y a partir de ellas contextualizar todo este espacio dentro de su misma economía y con las mismas ideologías, y que ahora permiten reconocer identidades. Siguiente, por favor. También encontramos a Jancocaua o Tajarachullo después de estos lugares tan importantes de origen para el mundo andino y especialmente Coricancha, Machu Picchu y Huanacauri. Si Huanacauri era el lugar visible, el lugar de origen para el Valle del Cusco, el lugar que permitía la buena tierra, la agricultura, el lugar de donde nacían las fuentes de agua, tan igual era Tajarachullo. Era el lugar de donde emanaban las aguas desde las fuentes hidrográficas con la que contaba al pie de Caylloma. Todo este contexto hace símil a los templos sagrados en el Ande. Al igual que Huanacauri, también vamos a encontrar todo un recorrido desde Pacarestambo a Huanacauri, de Huanacauri hacia los confines del territorio Cana. Pasando ellos vamos a llegar hasta lo que es el actual Titicaca y vamos a vincularnos con el espacio territorial de los Tiahuanaco. Este contexto tiene su significancia, su razón de ser, porque el Cusco no se ha originado como tal únicamente como una sociedad a partir de sociedades étnicas o grupos étnicos locales, sino también hemos recibido el vínculo externo que es a partir del camino que han utilizado las culturas del altiplano. La importancia que tiene Tajarachullo, al igual que estos lugares sacros, es bastante importante, bastante grande, bastante significativa, porque de ellas dependía el sustento de las sociedades desarrolladas en pisos altitudinales mucho más bajos que Tajarachullo, que estaba en piso más alto. Siguiente. Si en este contexto se han encontrado hallazgos de entierros, es probable que coincida con la descripción que hace Cieza de León. Señala que en estos lugares tan importantes como Huanacauri, como Pachacamac, que describe Murúa y como también Betanzos, significa que en Jancocaua también se realizaban entierros de suma importancia. Aquellos entierros donde no solo estaban, dicho sea de paso, enterrados mujeres doncellas, como dice el arqueólogo, sino también estos mismos hallazgos que describe Cieza de León. Y no se ha equivocado. ¿Por qué? Porque las evidencias arqueológicas nos muestran que definitivamente las culturas andinas, especialmente en el periodo inca, han tenido vínculo con el oro y la plata como fuente de ceremonia, ritual, ofrenda que se le daba, que se le brindaba en agradecimiento por el gran caudal de agua y buenas cosechas que se pudieran haber tenido en el tiempo, o pronosticando que fueran un buen año y que cumplían con un calendario ritual.
Es esta la que describe Cieza de León cuando dice que en estos templos importantes se enterraban mujeres, se enterraban niños, se enterraban varones, pero no solo ellos, su cuerpo, entregaban como elemento de servicio, como fuente de servicio, sino también el oro y la plata, que significaba darle las gracias a un templo sagrado. Era ofrendar la vida a la par como ofrendar los metales preciosos como era el oro y la plata, asociadas a contextos también que hacían posible la fertilidad. Lo que más quería la sociedad andina por entonces era tener buena producción y buscaba multiplicar sus animales y carneros para poder dar de alimento a su población. Siguiente, por favor. Es así que el cuarto templo, estimado y frecuentado por los incas y naturales de las provincias, fue la Huaca de Ancocagua, donde también había un oráculo muy antiguo y tenido en gran veneración. Estaba pegado con la provincia de Jatuncana y a tiempos iban de muchas partes con gran veneración a este demonio a oír sus vanas respuestas, y había en él gran suma de tesoros, porque los incas y todos los demás los ponían allí. Es claro la información crónica temprana de 1553. Y diese también que sin los muchos animales que se sacrificaban a este diablo, para los españoles este templo prehispánico fue un diablo, porque contravenía a la religión católica, porque era tan importante para los hombres de la sociedad andina y era tan contraproducente para los españoles, y por tanto lo denominan diablo. Es más, Cieza dice que los hombres andinos estaban ciegos para rendirle culto a tan magno templo o fortaleza que ellos creían que era su Dios. Imagínense de cuán importante era Ancocagua o Ancocagua en su momento. Que ellos tenían por Dios, hacían lo mismo de algunos indios e indias, y así como conste que se usaba en el cerro de Guanacaure. Y que hubiese en este templo la riqueza que se dice, téngase verdad, porque después de haber los españoles ganado al Cusco con más de 3 años y haber los sacerdotes y caciques alzado los grandes tesoros de todos estos templos, tenían hoy decir que un español llamado Diego Rodríguez el Emosín sacó de esta huaca más de 30,000 pesos de oro. Recordemos que en la colonia el afán de los españoles era básicamente descontextualizar lugares sacros como templos, ceremoniales, obviamente porque ahí encontraban gran cantidad de tesoros. Y la ambición de los españoles era encontrar mucho más tesoros. Camino que recorrían era camino que buscaban para saquear. Y para ello solicitaban permisos al Cabildo del Cusco, y el Cabildo del Cusco no se los negaba, porque en el afán como institución española, el ayuntamiento también daba permisos a fin de que en este contexto se reemplazaran las huacas prehispánicas por templos religiosos de índole católico. Entonces, el descontextualizar implicaba también muchas veces perder la vida para un español, porque muchas veces llegaban en conflictos con los naturales que aún se resistían a abandonar sus lugares sacros, especialmente en las provincias altas, alejadas a la capital del Tahuantinsuyo, que era el Cusco. Las poblaciones eran mucho más bélicas, eran mucho más contestatarias, mucho más organizadas, porque les permitía también visualizar a lo largo y ancho la ubicación estratégica que tenían sus
poblaciones. Las poblaciones en su gran mayoría se encontraban asentadas en lugares altos. Entonces eso permitía visualizar y como tal, pues ellos se sobreponían ante cualquier invasión o llegada de personas extrañas o foráneos para entonces. Siguiente, por favor. También se encuentra en este contexto, a lo largo de este camino prehispánico del Cusco hacia el Contisuyo, el Apu Coropuna. Uno de los apus, uno de los contextos ceremoniales de gran importancia a nivel de todo el Tahuantinsuyo. Betanzos también, al referirse sobre los templos incas, manifiesta que en Ancocaba o Ancocagua era el mismísimo templo de Pachacamac. Como bien les decía hace momentos atrás, Ancocagua también es un templo en Pachacamac, es el mismo templo de Pachacamac, cuya otra denominación es Ancocagua. Y este es un templo dedicado a la fundación y creación del mundo. ¿Por qué no Ancocagua de los Canas podría haber estado vinculado con este templo, que es el mismo camino que conduce desde la sierra hacia la costa? Conforme señala Betanzos, habría estado construido en un afloramiento cerca de una colina de altura similar. Es decir, que este lugar de Ancocagua habría estado construida en una cima cuya mirada a otra colina era casi a la misma altura, pero al pie de esta estaba el recorrido del camino del Capañán hacia el Contisuyo. Esta misma contaba con fuentes de agua en la parte alta, sin embargo, se podían hallar en la parte baja las nacientes del río, que en tiempo de secas también quedaba sin agua. Obviamente, el invierno, o para nosotros la estación de secas, como también en esos lugares de las provincias altas, especialmente en Espinar y Canas, las fuentes de agua se secan, porque también las nacientes, que son muchas de ellas bajo los nevados o en su defecto provenientes de lagunas pequeñas en este contexto, también pierden agua por la gran cantidad de sol que recibe. Y por qué no este espacio haya dado el sentido a poder construir un templo de grandes dimensiones y magnitudes, porque para ellos el agua era muy importante. Si en Ancocagua y en las alturas de la Apurímac se secaba el agua, que hay de las sociedades que se estaban desarrollando a lo largo de esta cuenca hidrográfica, es por eso la importancia que tiene Ancocagua. Sí, siguiente, por favor. Hacia 1581, dice Manuel Jesús Aparicio, señala que la población de Ancocagua había sido reducida en una unidad de tenencia de tierras. En definitiva, Ancocagua, el ayllu de Ancocagua es reducida en el espacio concerniente a Coporaque. Los ayllus, 6 de los ayllus conforman Coporaque. Coporaque como doctrina mayor y Canamarca como una doctrina menor anexa a Coporaque. Y en un contexto, este espacio deja de ser un lugar ceremonial prehispánico, ya que la población abandona este pueblo, este asiento, para conformar el pueblo o la doctrina de Coporaque. Niculoso de Fornet también nos dice que el origen del río Apurímac es un asiento denominado Ancocagua. ¿Es un asiento ocupacional? Sí, es un asiento ocupacional prehispánico. Cuenta con las características de una población estructurada, delimitada, planificada, sí cuenta. Tiene caminos, calles, tiene fuentes, tiene templos ceremoniales, tiene cementerios. Es todo un contexto ocupacional complejo. Cana. Siguiente, por favor. Y este río también se encuentra, Ancocagua se encuentra en el camino a Arequipa, ¿no? Al margen de todo esto, ¿qué hacía una fortaleza en este espacio para los españoles, fortaleza, y para nosotros un pucara o un templo sagrado?
cumplía las funciones antes explicadas, ¿verdad? También la existencia de las fuentes de agua, las cuales se cogían en tiempo de guerras y hacían un muro de piedra seca que cercaban la entrada y así estaban seguros de sus enemigos. Es un pueblo, es una población, un asiento, un templo cercado. Es un pueblo que tiene un cerco natural como los farallones que se han mostrado. O también tiene una construcción fortificada que le permitía su resguardo. Seguramente en los viajes posteriores que vayamos a tener vamos a poder visualizar y contrastar la información. Este espacio es probable que esté relacionado con una pacheta en el recorrido del camino prehispánico del Cusco con dirección a las minas de Caylloma. Muy próximas, a 2 leguas únicamente, se encuentran las minas de Caylloma. Caylloma en el periodo colonial fue un territorio que no estaba vinculada a ningún partido, porque eran las tierras vacas que quedaron, vacos o vacas que quedaron para el beneficio de la corona. Por su riqueza, por su alta existencia de metales preciosos, Francisco Pizarro no se lo dio más que a la corona, y fue la corona el dueño de este territorio. Estudios de Reinhardt en el año 2024 refieren que María Fortaleza se haya utilizado como un lugar de culto para obtener la fertilidad de los cultivos y los animales, y a través de ellas fortalecer la economía y el comercio. Siguiente, por favor. Habría sido un templo importante construido inclusive antes de los incas. Propiamente correspondería a un templo de origen altiplánico. Las poblaciones que asentaron en este espacio pre-inca habría sido un lugar de culto, para lo cual para los pueblos locales de la zona antes de la llegada de los incas en el periodo de gobierno de Inca Yupanqui. A partir de entonces se habría colocado como el espacio estratégico de culto por su ubicación muy próxima a los caminos hacia los mares, al camino principal del Contisuyo. La presencia inca en este contexto explica su importancia no solo ceremonial, sino como el espacio de control político, económico, administrativo y territorial. Llega a ser el espacio más importante a nivel de su contexto, al igual que Canamarca y al igual que otros pucaras en esta superficie. Siguiente. En el periodo colonial, Ancocagua habría sido mudo testigo de un enfrentamiento entre Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro y un grupo de españoles que se dirigían hacia Chile, donde murió Pedro Martín Domínguez. Betanzos al respecto señala que el templo estaba en un espolón fortificado, directamente frente a una cima. Según los eventos que describió y que ocurrieron en Cusco, sabemos que tuvo lugar una batalla en Ancocagua a finales de 1535. Hubo un levantamiento en la zona y los habitantes locales mataron a un español. Juan Pizarro lideró un grupo de españoles y aliados nativos para sitiar el templo fortificado. Después de algún tiempo los rebeldes se quedaron sin agua y estaban a punto de rendirse. Betanzos describe que en este proceso probablemente la estrategia de los Cana para que los españoles no continuasen en enfrentamiento hayan podido desviar el curso de las aguas consumibles propias para la población. Por tanto, es que en este contexto, pues tanto los canas y los españoles llegan a tener ciertas dificultades, pero lastimosamente los locales, en este caso los canas y los incas, no logran tal vez sobreponerse a este conflicto por falta de agua. Fíjense nomás cuán importante ha sido siempre el recurso hídrico para las poblaciones y para la subsistencia de estas poblaciones en este contexto, a pesar de estar ya en el periodo inicial de la colonia. Siguiente, por favor.
En Ancocagua, en cumplimiento de los concilios limenses de 1551 y 1552, ha podido existir una cruz y se han colocado una cruz sobre esta huaca, donde claramente el concilio decía que las huacas sean derribadas y en el mismo lugar, y si fuere decente, se hagan iglesias o al menos se ponga una cruz. Probablemente existan evidencias de este periodo donde se haya colocado no solo una cruz, sino se haya intentado construir una primigenia capilla para las poblaciones que se hallaban asentadas en el periodo inicial de la colonia, antes de la reducción de indios en pueblos nuevos, que eran las doctrinas. Para 1573, el contexto geográfico de Yauri y Pichigua fueron territorios del repartimiento y encomienda de don Carlos Inga, sucesor de Paulo Inga. Fíjense nomás que los descendientes de la nobleza inca toman posesión como encomenderos para detenerse en este espacio y aprovechar los recursos para el beneficio de la corona, porque el encomendero lo que tenía como misión es estar enfrente de las poblaciones y aprovechar los recursos, inclusive lograr la contribución económica a partir de los tributos de estas poblaciones para el beneficio de la corona. Dicho sea de paso, Carlos Inga jugó un papel importante en este proceso inicial del establecimiento de la administración política y económica de los españoles sobre el territorio andino. El repartimiento de Pichigua quedó vacó por muerte de don Carlos Inga, quien hizo merced de una nueva encomienda en el excelentísimo señor don Martín Enríquez, virrey del Perú, a don Melchor Carlos Inga, su hijo legítimo. Del dicho don Carlos Inga, con que de los tributos del dicho repartimiento diese y acudiese con 300 pesos ensayados cada año a don Francisco Illaquita. Siguiente, por favor. Este repartimiento era uno de los que más dinero, más pesos de oro había dado en su contexto. El repartimiento de Pichigua y el repartimiento de Yauri y Coporaque, desde los inicios de la colonia, fueron tributarios de alto valor económico. Los pesos que ellos entregaban a la corona sobrepasaban de los 300 a 1.500 pesos anuales. Aparte de que los indígenas de este contexto estaban, por ser vacados y estar en propiedad de la corona, iban a cumplir la mita minera a las minas de Potosí, a las minas de Huancavelica y a las minas de Caylloma. Y en Caylloma se encontraban gente de diversos orígenes, tanto de los valles del Vilcanota y como también de las poblaciones canas, incas, que habían dejado sus pueblos originarios para irse como a modo de escapar y asentarse en Caylloma y buscar su destino, porque no tenían de otra forma poder alcanzar sus tributos. Es más, ellos se negaron a recibir el pasto espiritual. Se construye el templo de Yauri, el templo de Coporaque, y la población nativa se encontraba asentada casi hasta mediados de 1575, 1580 en sus lugares primigenios, lo que implica que Ancocagua por entonces aún se hallaba asentada por sus ocupantes primigenios. Este espacio también es descrita como un territorio que no tiene haciendas ni estancias de españoles, porque todas las tierras las ocupan los indios de reducciones y repartimientos, señalados a los ayllus, que cada uno está en el paraje donde le tocó, lo que implica que para 1500 o finales de 1580, 90, las poblaciones aún no estaban completamente asentados en los nuevos pueblos o en las nuevas doctrinas, sino aún se mantenían vigentes sus poblaciones originarias. Quizá por ello lo intacto hoy en día. Siguiente, por favor. Para el siglo XVIII, 1700,
El partido de Canas, la administración política del Estado peruano se constituye en partidos. Básicamente el Obispado del Cusco cuenta con los diferentes partidos de Paucartambo, Tinta, Canas, Canchis y otros, ¿no? El partido de Acomayo, el partido de Paruro, Chilques y Masques y otros. En este contexto, también Canas y Canchis, estas poblaciones macro, extensiones, se constituyeron bajo el dominio y la administración del partido denominado Canas y Canchis, que tiene a lo largo 30 leguas y más de 15 de ancho. Fíjese el gran territorio que abarcaba el partido de Canas y Canchis. Por su similitud geográfica, por su similitud étnica, estos espacios han sido administrados por el partido Canas y Canchis como una sola unidad, el siglo XVIII, 1700. En este contexto encontramos la descripción si tienen ríos, cuántos ríos tiene, cuántos puentes tiene y qué es Caylloma y cerca de Caylloma si existe un pueblo o no existe un puente, si hay un camino y a qué se dedican. Ancocagua para finales de este siglo estaba considerado como uno de los 8 ayllus por los cuales se hallaba formada la doctrina de Coporaque. Siguiente, por favor. Fíjense la vigencia de Ancocagua como una población en el siglo XVIII. Coporaque es una doctrina de muchísima extensión, pues llega su jurisdicción hasta las 2 leguas más acá de Caylloma y 12 del pueblo. En esta parte hay una capilla en el mineral de Suycutambo, donde se encuentra el actual Ancocagua, dentro de la jurisdicción del antiguo mineral de Suycutambo. ¿Qué quiere decir mineral? Un espacio de explotación minera, es decir, las minas de Suycutambo, que por entonces no era todavía una doctrina, eran las minas de Suycutambo, que probablemente también contaría con una capilla para poder impartir el pasto espiritual a la población indígena originaria de la zona. Y hoy en misa ¿qué quiere decir? Que sí existía en Caylloma una capilla, pero solo anualmente una vez podían acudir los indígenas a oír misa. Lo que significa que la capilla principal se encontraba mucho más distante de Caylloma y Suycutambo, donde estaba en Canamarca, y en Coporaque y Pichigua y Yauri. Si buenamente quieren, porque dicen que no son feligreses de ella, va el cura una vez al año por San Pedro, cuando sale al rodeo, entonces cumplen con el precepto, se sacan y presentan los párvulos de aquel año para el bautismo. ¿Qué son los párvulos? Son las contribuciones tributarias, económicas, en pesos, que daban los indígenas para el servicio y obvenciones de la Iglesia Católica, cuyo método se observa en estos 4 últimos curatos. En dicha capilla entierra el sacristán a los que mueren dentro de dicho tiempo, y aunque estén agonizando no piden sacramento de Caylloma, por no tener estos curas convenio para ello. Siguiente, por favor. Para el siglo XIX, realizadas las pesquisas en los archivos regionales e históricos, archivos históricos de la ciudad, encontramos que existe una contribución de indígenas originarios del ayllu y pueblo de Ancocagua, jurisdicción de Coporaque. Se mantiene como parte de Coporaque porque Suycutambo aún sigue siendo un mineral explotado desde la colonia hasta el siglo XIX. Siguiente, por favor. Este ayllu cuenta con más de 112 indígenas tributarios, entre mujeres y varones, y en edad de tributar, ya que ellos constituyen una población importante, también constituyen económicamente una población activa, lo que implica que ellos podían tanto tributar al partido de Canas y Canchis y como también cumplir la mita minera en las minas de Potosí y en los relaves de Caylloma, porque Caylloma llega a ser una mina
exclusivamente de propietarios privados que eran españoles, y estas estaban en el recorrido del camino principal hacia Arequipa. Entonces, nos encontramos en un contexto donde el espacio constituye a Ancocagua como miembro vinculada también de los sectores de Bicho Pucara, Vila Pucara y Chita, Huayna Condori, Suyuta y Checorume. Ancocagua Manturca es el nombre que actualmente con la que se conoce a una de las comunidades en este contexto. Entonces, tenemos una ocupación continua, es probable. Sin embargo, Tajarachullo como templo en algún momento fue abandonado por obligación del virrey Toledo en 1571. Su población estaba destinada a conformar la doctrina de Coporaque. La arqueóloga Maritza Rosa Candia y la arqueóloga Rosa Alicia Quirita también en 1994, cuando emprenden sus estudios para el licenciamiento como profesionales en arqueología, sostienen que hubo una ocupación continua en este espacio, desde el horizonte temprano hasta el horizonte tardío, lo que bien claro ha explicado el arqueólogo. Sociedades preincas hasta el periodo inca, probablemente haya sido incluso un espacio superpuesto, ocupado y sobreocupado, sin descontextualizar tanto el lugar, porque el lugar era tan apropiado para asentarse y era probablemente benéfico, inclusive por el tema de clima, gestión territorial, dominio territorial, vinculado a los caminos, y preciso y único en su género porque se encuentra en medio de un cañón. Sin embargo, precisan que existe en este espacio una ocupación local denominada Tajarachullo. Las investigaciones del arqueólogo Maritza Rosa Candia señalan que Tajarachullo también ha tenido su propia ocupación primigenia, originaria, que ha resistido al tiempo, a los cambios, a las nuevas influencias, lo que probablemente las investigaciones arqueológicas van a mostrar evidencias culturales propias de la zona, tanto como la cerámica cana, los tejidos, los elementos de utilería doméstica y de tejidos domésticos en este espacio. Las estructuras arquitectónicas, como bien claro los ha explicado el arqueólogo, también son parte integrante de este proceso de ocupación continua y los cambios que se presentan a través del tiempo. Siguiente, por favor. Su ubicación estratégica, como hemos mencionado, permitió que la población se desarrollara de manera continua, resistiéndose al abandono, ya que el lugar, a pesar de la falta de agua en temporadas, el haberse asentado en esta población en el recorrido del camino hacia la costa permitió la constante supervivencia económica vinculada al trueque de los productos de pan llevar traída desde la costa hacia el sur, específicamente a los confines del territorio caneño. El vínculo entre la costa de Arequipa con el territorio de Canas haya tenido una confluencia activa, ya que como en la costa era proveedor de pescado y pescado seco, pescado fresco, la sierra era proveedora del chuño, la papa y los granos como la quinoa y la kiwicha, y por tanto este espacio tenía no solo este vínculo de trueque por los alimentos de pan llevar, los productos de pan llevar, sino también por la existencia de la lana, que era la fibra de la alpaca, de la vicuña, porque esta permitía inclusive el mayor intercambio con las sociedades de la costa, porque era muy apreciada por su valor, por su textura, por la fina que se presenta la fibra de alpaca hasta nuestros días. Este estrecho vínculo también hizo posible el vínculo geográfico entre
Quimsachata, Coporaque y Huayllapacheta, una montaña con aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar, que actualmente es considerada una montaña vinculada a la fertilidad del ganado y la tierra por su abundante agua en sus faldas y quebradas. Estas sociedades básicamente están buscando el vínculo con deidades que provean agua, porque de ella dependía siempre la agricultura y la ganadería. Ya que para 1535, 3 años, siguiente por favor, 3 años después de la invasión o de la llegada de los españoles, este templo ha sufrido un saqueo o un huaqueo. Probablemente se haya perdido en este contexto muchos elementos que hoy en día nos mostraría lo grande que fue Tajarachullo y cuán importante fue como templo ceremonial y como sociedad. ¿Cuáles habrían sido sus actuares en un día a día? ¿Y cuál habría sido el vínculo entre sus dioses y su población? Entonces, hablamos de una pucara que para los españoles es denominada una fortaleza. Estos sitios fortificados para nosotros fueron pucaras y para los que llegaron fueron fortalezas. Entonces, esta característica de ubicación estratégica le permitió tener un dominio sobre su territorio y sus recursos. Fue posiblemente utilizado como asentamiento y del mismo modo era una fuente que podía tener visibilidad para hacerle frente a cualquier tipo de invasión foránea. Siguiente, por favor. Llegamos a una conclusión muy importante, que geográficamente Tajarachullo es un paisaje de colosales formaciones rocosas. Se constituye como área de conservación regional por el gran valor de su biodiversidad, un paisaje cultural y natural. En ellas monumentos arqueológicos como Tajarachullo, Canamarca y Maucallacta. El área de conservación regional de Tres Cañones, que abarca una superficie total de 39.485 hectáreas aproximadamente, es la representación de la enorme red de construcciones, caminos y centros ceremoniales que los incas desarrollaron en todo el territorio del Tahuantinsuyo. Jancocagua cumplía funciones administrativas, agrícolas o ceremoniales, conectando diferentes regiones del imperio o sociedad tahuantinsuyana. Este espacio habría estado vinculado al culto al agua y a la fertilidad por su ubicación estratégica en las nacientes del río Apurímac. Es el único sitio arqueológico que lleva el nombre en español y como también en la lengua andina, que es el quechua. Siguiente, por favor. Quisiera yo agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo que tienen para poder dedicar, la verdad, un sentido común a nuestra cultura. No solo a la cultura inca en el Valle del Cusco, sino también una mirada hacia los confines de nuestro territorio andino. Canas no es ajena al desarrollo de una sociedad andina, tahuantinsuyana. También es un lugar muy importante, económicamente activa hoy en día. Tiene su propia cultura étnica, tiene su propia identidad, tiene música, danza, vinculada inclusive al altiplano, el pincuillo, la flauta, el uso de las plumas, el uso de la cerámica, el uso de los textiles, el ahuasca, el uncu. Las liglias son actualmente elementos culturales, materiales e inmateriales, las que para nosotros tienen tantísimo valor. Canas y las provincias altas, Chumbivilcas, Yauri, Espinar, Paruro, a mucha honra mi provincia, Paruro, tienen mucha similitud en usos y costumbres. Es el recorrido que tenían aquellos andantes en caravanas de llama para conducirse desde Coporaque y llegar a mi tierra de Accha y llegar a los valles de Cusibamba en Paruro y luego, por tanto, llegar hasta Paucartambo por los bajíos de Calca, Pisaj y volver nuevamente por los valles del Vilcanota con destino a Coporaque. Esa es la ruta comercial que seguramente hoy en día el paso del tiempo y la presencia de vías carrozables han dejado que exista. Pero estamos nosotros para recorrer
con nuestra memoria, con la historia y la arqueología por estos mismos caminos. Muchas gracias, buenas noches.